Muy contento de poder estar nuevamente, de poder transmitir, educar, llevar el conocimiento a todos los que nos siguen, que continuamente están siguiendo nuestras columnas, nuestro espacio para poder aprender sobre nuestra fauna, aprender a convivir por sobre todas las cosas. Recordemos que la urbanización va creciendo, el asentamiento humano va creciendo y eso también conlleva como consecuencia de que continuamente tengamos esta experiencia, por lo menos en el norte de Argentina, de encontrarnos continuamente con animales silvestres. Así que a través de estos espacios vamos aprendiendo primeramente a identificar cuáles son esas especies de fauna silvestre que podemos encontrarnos y también cómo proceder. En el caso de hoy, respecto a tu pregunta, vamos a ver un poquito sobre, vamos a repasar un poquito cuáles son las especies que hemos visto que son venenosas o que son de interés médico. Vamos a hablar un poquito cómo se da el envenenamiento en las personas y vamos a hablar un poquito también sobre algunas medidas preventivas. Perfecto, Lucas, y te consulto, ¿cuáles son las 3 especies más importantes en la cuestión médica? Bueno, perfecto. Habíamos visto en episodios anteriores, dedicamos un episodio específico para cada especie venenosa. Hoy vamos a hacer un repaso y vamos a nombrar cuáles eran estas serpientes que encontramos. Recordemos porque se ve también en otros lugares, pero aquí en la provincia del Chaco son estas 3 serpientes que, por un lado, como vemos allí en pantalla, las serpientes de coral, ¿sí? Que son serpientes venenosas, es decir, que pueden llegar. Si llegaran a morder, pueden llegar a ocasionar envenenamiento. Que puedan llegar a morder no significa que tengan la intención o que sean agresivas, sino que estamos hablando de que un animal que si el ser humano sobrepasa los límites y ocurre un accidente, se da un accidente, o en algunas ocasiones no es un accidente sino por falta de prevención, la mordedura de estas serpientes pueden ocasionar envenenamiento. La primera de ellas es la serpiente de coral, que tenía estos colores muy llamativos, rojo, blanco y negro. Tenemos nuestro episodio también en las redes donde hablamos específicamente de coral. Y otras de las serpientes venenosas a continuación eran las yararás, como también lo vamos a poder ver allí en pantalla, para poder refrescar un poquito lo que estuvimos hablando anteriormente. Yarará de la cruz y la yarará común, que es la que comúnmente también se encuentra acá en la provincia del Chaco. Y en tercer lugar, la serpiente de cascabel. Cascabel, campanilla, ¿sí? Víbora de 4 narices, una serpiente que también posee una característica muy particular, que es este crótalo cascabel que tiene en el extremo de la cola, el cual lo agita muy fuerte cuando siente la presencia ya sea de un depredador o de una persona, cuando ya se siente intimidada. Entonces, tenemos estas 3 especies de serpientes venenosas en la provincia del Chaco: corales, cascabel y yararás. Así, también recordemos que estas especies se pueden ver aquí en lo que es nuestra zona, donde habitamos aquí en nuestra provincia, y también, como siempre decimos, es muy importante respetar lo que es su hábitat. Así es, nosotros debemos respetar o darles un tiempo, como siempre decimos, a la fauna para que se vaya traslocando hacia lugares que son ya más rurales. Y Lucas, te consulto en lo que tiene que ver con los accidentes con estos tipos de serpiente. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener? ¿Qué es Bueno, lo que se hace principalmente si te llega a picar algún tipo de estas especies que estuvimos hablando en todos los episodios? muy bien. Lo primero que vamos a tener en cuenta y que vamos a aprender previo a las prevenciones y posteriormente también en los próximos episodios vamos a estar viendo los primeros auxilios. Hoy vamos a ver qué prevenciones debemos tener. Y antes de saber cuáles son esas medidas preventivas, es importante que podamos aprender hoy cómo se da el envenenamiento, cómo es que se produce esa mordedura. Recordemos que las serpientes son animales vertebrados, tienen una columna vertebral, numerosas costillas. Como vemos allí en imagen también, las serpientes tienen
un cráneo, tienen mandíbula y tienen dientes. Y aquellas serpientes que son venenosas tienen, además de los dientes, tienen colmillos que son más largos, se destacan del resto de los dientes y además de ser más largos, también tienen un orificio, un canal, ¿sí? O un hueco interno en la estructura de su colmillo que les permite inyectar el veneno. Esto es muy importante, podemos ver allí en imagen cómo se ve la cabeza de la serpiente, cómo se ven los colmillos. Y esto es muy importante porque a lo largo de nuestra experiencia dando capacitaciones, hay muchas personas que hacen preguntas como por ejemplo, si le toco la piel, ¿será que tiene veneno? ¿Será que tiene veneno? O aquellos mitos como hemos visto de las corales, ¿será que pican con la cola? Cuando saca la lengua y la agita en el aire, algunos preguntan si te toca con la lengua seguramente te va a envenenar. Y hay otros que inclusive esto se mantiene dentro de la cultura, ¿sí? En muchos lugares donde a veces las personas se alimentan de estos animales, de la serpiente, le cortan, por ejemplo, 10 centímetros del cuello y 10 centímetros de la cola y esa serpiente la cocinan y la comen. Hay culturas que se alimentan de animales silvestres. Claro. Bien, entonces, con la creencia de que el veneno está ahí en esa zona, pero con una cierta incertidumbre, es decir, no saben en qué parte. Y así también hay muchas personas que creen que está en la lengua, que está en la saliva, que está en la piel, ¿verdad? Entonces lo que vamos a aprender hoy es dónde está ese componente, dónde está esa toxina, dónde está ese veneno y cómo es que se da el accidente ofídico. Bien, en la otra imagen que teníamos ahí en pantalla hace un momento, donde se ve también el colmillo, esa, muy bien, gracias. Allí se ve una flechita donde apunta el colmillo. Y arriba del colmillo, que está pintado de azul, tenemos una parte roja, tenemos también arriba de la mandíbula posterior, de color marrón. ¿Y cómo se da este proceso? ¿Cómo se da este proceso? Lo primero que tenemos que saber es que el veneno está dentro de una glándula. Dentro de una glándula. Es decir, las serpientes venenosas tienen una glándula productora de veneno. Al igual como nosotros los seres humanos tenemos una glándula con la cual producimos saliva, las serpientes tienen una glándula productora de veneno. Esa glándula está ubicada cerca del hueso cuadrado, es decir, en la parte de la mandíbula, en la parte de arriba, donde se ve allí una parte azul también pintada, ¿sí? Cerca de la comisura de los labios. Y esa glándula está produciendo continuamente veneno. Esa glándula está continuamente produciendo veneno. Esa glándula está conectada a una vena, para que se entienda, que sería la parte color marrón que se ve allí en la imagen, y esa vena va conectada desde la glándula, en palabras comunes para que se entienda, desde la glándula hacia el colmillo que tiene en la parte delantera de la boca. El colmillo tiene una parte ahuecada, con la cual entonces cuando la serpiente abre la boca, extiende, expande los colmillos, y muerde, comprime los músculos de la mandíbula, comprimiendo esa glándula y enviando esa glándula por las venas o por el conductor venenoso hacia el colmillo. Y así es como se da esa inyección letal. Es decir, tiene que la serpiente morder, introducir los colmillos en la musculación, en un brazo, en una pierna, en el caso de una presa, a un roedor, a un ave, morder, introducir los colmillos como si fuera que estamos poniendo una inyección y ahí recién inyecta la dosis de veneno. Es decir, no tienen otra parte del cuerpo, ni siquiera si tocáramos la encía o la lengua o la saliva de la serpiente no quedaríamos envenenados. En realidad la serpiente tiene que morder, tiene que inyectar con sus colmillos y comprimir sus glándulas para ir recién enviar el veneno al tejido o al torrente sanguíneo en el caso de una persona. Perfecto, Lucas. Y la gente por ahí nos consulta cuánto tiempo tarda en hacer efecto lo que tiene que ver el veneno de una serpiente en el cuerpo de un ser humano. Muy bien, bueno, esta es una pregunta muy compleja y es una pregunta prácticamente sin respuesta. Y paso a explicar por qué. Porque hay factores, hay dos tipos de factores. Por un lado están los factores que competen a lo que es el animal, a lo que es la serpiente, y por otro lado hay factores por parte del accidentado. Por ejemplo, si una serpiente es pequeña,
supongamos una cría de 15 centímetros, va a inyectar una dosis muy pequeña de veneno. Pero no es lo mismo que una serpiente de 1,50 m, donde su cuerpo es más robusto, su cabeza más grande, sus glándulas, sus colmillos son más grandes y por ende va a inyectar mayor cantidad. Otro punto como factor por parte del animal, dependiendo del tiempo de alimentación, porque si es una serpiente que acaba de morder a una presa, no va a tener tan cargadas sus glándulas. Otro factor, otro punto importante por parte de la serpiente, por ejemplo, no es lo mismo una serpiente que acaba de alimentarse a una serpiente que viene hibernando hace 3 meses, la cual está cargada de veneno. Otro punto es, por ejemplo, el grado de irritación por parte del animal, ya que si el animal se lo está molestando, tocando, y ese animal llega a morder y estaba muy irritado, va a inyectar mayor cantidad. Y por parte del o el accidentado, va a tener que ver también muchos factores por parte de la persona. Es decir, el lugar de la mordedura, cuanto más cerca del corazón, menos tiempo tengo, y cuanto más alejado del corazón, por ejemplo, el pie, el talón, la pantorrilla, voy a tener un poco más de tiempo para poder llegar a un centro de salud. Otro factor importante también por parte de la persona es si tiene una enfermedad de base, si tiene diabetes, si tiene problemas del corazón o otras enfermedades que esto van a agravar la situación. Es decir, no existe una hora reloj, no existe un tiempo reloj al cual podamos recurrir para decir, bueno, tengo exacto 7 horas. No, sino que va a depender de la cantidad de veneno inyectado, va a depender del estado de la persona y algo muy, pero muy importante, va a depender de los primeros auxilios, que eso lo vamos a ver el próximo miércoles, va a depender de los primeros auxilios que se apliquen posterior a la mordedura. Hay primeros auxilios que la gente los aplica mal y empeoran el proceso de envenenamiento, te restan tiempo y hay procesos que se aplican que te dan más tiempo para poder llegar a un centro de salud. Hoy lo que vamos a ver es estas medidas primero. ¿Cómo prevenir un accidente? Y luego, el próximo episodio, vamos a ver cuáles son los primeros auxilios que hay que aplicar en caso de una mordedura. Perfecto, Lucas, y te